Saludamos al ingeniero José Villavicencio, él es dirigente de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores. El analista económico Alberto Acosta hace un llamado para que se actúe, para que se tomen decisiones pragmáticas con respecto al IES para tratar de controlar una crisis que amenaza con la vida misma de este instituto y con sus importantes programas sociales. ¿Cuál es el punto de vista de los trabajadores, ingeniero Villavicencio? Gracias, buenos días, un gusto poderles saludar. Primero me hubiera gustado de que el economista Alberto Acosta Burneo se refiera de la deuda que tiene el gobierno o el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Me hubiera gustado también que diga de la morosidad que tiene el sector empresarial a cual él representa, que también no paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También hubiera sido bueno que se refiera de los actos de corrupción de gente que está ahí, que representa al sector empleador, más de 12 años en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y me refiero al Consejo Directivo del IES. Entonces se habla que hay que tomar medidas y el mensaje es en contra de los afiliados, jubilados y pensionistas, pero no se dice de la deuda millonaria que bordean los 24.000 millones de dólares que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y obviamente frente a eso nosotros hemos convocado para el 21 de septiembre a una gran movilización por 3 elementos. Primero, para exigirle al gobierno que pague la deuda, que establezca un plan de pagos y que conste en el presupuesto general del Estado del 2023. La deuda de salud a marzo del 2022 bordea los 4.500 millones de dólares. Triplicando el monto de lo que se estima debe el Estado al IES. Se habla de 8.000 millones. ¿De dónde saca usted 24.000 millones de dólares? A ver, vamos por partes. La deuda de salud a marzo del 2022 es de 4.576 millones de dólares. La deuda del 40% de 4.600 millones de dólares. 5 millones de dólares sobre el tema del seguro del desempleo. Una cantidad similar al tema de las enfermedades catastróficas. Sumémosle a eso, mi estimado Gustavo, que el IES no está considerando como deuda. Los famosos bonos bordean los 9.000 millones de dólares. Nos han dicho de que mientras el Estado ecuatoriano o el gobierno de turno diga que no tiene para pagar, no es deuda. Para nosotros es deuda, porque el IES ha entregado recursos y ellos han entregado papeles. Y entonces, si sumamos todo esto, obviamente bordea la deuda a los 24.000 millones de dólares que no los contabiliza el Estado como tal a los bonos como deuda. Por eso es de que nosotros los contabilizamos, porque tenemos papeles, mi estimado Gustavo, no recursos, y sigue siendo deuda. Y por eso es que bordea los 24.000 millones de dólares, y por eso es fundamental que el gobierno actúe, que establezca un plan de pagos de la deuda de salud, del 40%, del tema del seguro de desempleo, entre otros. Pero debe constar en el presupuesto general del Estado del 2023. Dijo el presidente Lasso anteriormente, con bombos y platillos, que era el único gobierno que está reconociendo la deuda y que iba a pagar Solca. No pagaron Solca, mi estimado Gustavo. Lo que entregaron es la devolución del IVA. Y hoy Solca tuvo que tomar medidas, si cabe el término de decir, en el ámbito de no voy a atender, para que puedan ponerle atención, jugando con la vida de afiliados, jubilados y pensionistas. Entonces hay que tomar medidas. Pero hay un aspecto que es muy grave, mi estimado Gustavo. Los famosos funcionarios ad honores que fueron posesionados cuando se posesionó el presidente Lasso, valga la redundancia, igual que los ministros de Estado, que dijeron que lo hacían por servir a la patria, están involucrados en la toma de decisiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en supuestos actos de corrupción. Y entonces no puede seguir manejándose el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de esa manera. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. De la mano de la urgencia de que el gobierno nacional atienda la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se combata la corrupción también que le ha perjudicado seriamente a este instituto, estaría una serie de reformas que también serían urgentes. En su momento, ustedes como sector de los trabajadores empezaron a desarrollar algunas mesas de diálogo y de trabajo para poder avanzar en una propuesta de este tipo que vaya a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está este tema?
Obviamente después de que el presidente cambió el presidente del Consejo Directivo del IES, no ha habido ninguna mesa de trabajo, porque obviamente hemos cuestionado al delegado Ortega, que no lo ha cuestionado solo los trabajadores, sino distintos sectores, que viene de parte del sector económico, que ha tenido corresponsabilidad de un cierre de algunas agencias bancarias, que también tiene una deuda con el SRI, o sea, tiene obligaciones con el Estado ecuatoriano. Y entonces poner a una persona que no cumple la Constitución, que no cumple la Ley de Seguridad Social, como presidente del Consejo Directivo del IES, decimos nosotros que es como poner a cuidar al queso al ratón. Y entonces ha sido cuestionado, no hemos sido convocados para tratar este elemento, pero a la par de eso no se convoca a elecciones. El Consejo Nacional Electoral le bota la pelotita al IES de que no le da los nombres de los colegios electorales y no se convoca a elecciones, y sigue prorrogado el de los empleadores 12 años y el supuesto de los afiliados 10 años, que vuelvo y repito, fue destituido igual que Richard Espinosa. Entonces no se puede manejar así. El señor Aparicio Caicedo se ha denunciado en supuestos actos de corrupción, que es el que toma decisiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy está involucrado en el reglamento del Consejo Nacional Electoral para elegir a los candidatos o calificar los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se eligen en las próximas elecciones. Entonces no se puede seguir tomando medidas, decisiones de esa forma. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un consejo directivo del IES ilegal, prorrogado, que está tomando decisiones de manera dolosa. La ley es clarísima, 4 años. Estos señores deberían haber sido cambiados en el 2016 y se acogen de una sentencia de la Corte Constitucional, que ahí no se necesita ser abogado, sino solo saber leer. La sentencia dice que es de carácter diferida, y en derecho significa de que mientras no se reforme el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, la actual sigue vigente. Sin embargo, de eso se han servido mañosamente, fraudulentamente, para seguir en el Consejo Directivo del IES tomando decisiones de manera incorrecta, porque son parte de los actos de corrupción. Más de 180 denuncias tiene la Fiscalía, donde nos hemos reunido la semana pasada con la señora fiscal Diana Salazar para que actúe de manera rápida, si cabe el término, porque no se puede seguir permitiendo los actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni ninguna institución del Estado. Pero, ¿qué pasó con esa mesa de diálogo? No tenemos claro, ingeniero Villavicencio, así como ese otro compromiso público que hizo en febrero el presidente de la República de conformar una vez más una comisión de alto nivel. Recordemos que a fines del gobierno de Lenín Moreno hubo una comisión de alto nivel que incluso con el auspicio, con el patrocinio del Banco Mundial se conformó y realizó un análisis técnico, incluyendo análisis actuariales del IES. Nunca existió esa comisión. Segundo, ahora el señor Ortega habla de conformar una comisión de los patricios ad honores, pero ya conocemos dónde están ahora los famosos representantes que trabajan ad honores, o en qué cosas están involucradas. El problema, mi estimado Gustavo, es de que se sigue hablando de las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero no se toma decisiones. Las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, ya las conocemos: incremento de aportes, incrementar los años de jubilación y reducir las pensiones. ¿Quién responde por los 9.000 millones de dólares que perdió el IES cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral? Los asambleístas que aprobaron, quienes entregaron el informe favorable, que fue el señor Richard Espinosa y el señor Clavijo, que se jacta ser el representante de los afiliados. ¿Quién responde? ¿O acaso tenemos que seguir respondiendo a afiliados, jubilados y pensionistas? Estas cosas no pueden seguir. Y entonces hay que sacar a las mafias, a los corruptos del IES, pero también el IES tiene que dejar de ser caja chica de los gobiernos de turno y también el botín político, porque hoy se sigue designando a gente que es parte del partido político del actual gobierno. Esta realidad entonces tiene que cambiar, y obviamente por eso es de que hacemos nosotros la movilización, exigir un plan de pagos, que se convoque a elecciones y obviamente el combate a la corrupción.
Tomemos en cuenta que el presidente Lazo fue que apenas se posesionó, vetó totalmente la reforma del artículo 28, que la Asamblea lo hizo después de 5 años, y no se puede elegir al Consejo Directivo del IES, con un desconocimiento total que se requería 40 millones de dólares para hacerle la elección. Se necesita que se den los nombres de los colegios electorales, que en el tema de los afiliados son las organizaciones legalmente legalizadas, representadas a nivel nacional, y pues, en el tema de los empleadores de la misma forma, las cámaras de producción, de industria que estén legalmente representadas, serán los colegios electorales, y se dan la vuelta y no toman estas decisiones, obviamente porque tienen intereses. Si las cifras que usted nos da de 24.000 millones de dólares son correctas, estaríamos hablando de el equivalente a un 70% del presupuesto anual del Estado. ¿Qué plan de pagos sería satisfactorio para empezar a cumplir? Mire, esas cifras que le doy, mi estimado Gustavo, son las que nos entregó el expresidente Francisco Cepeda en las mesas de diálogo que tuvimos hasta antes del paro del mes de junio. Luego hemos solicitado reunirnos con el actual delegado, hemos solicitado reunirnos con el presidente Lazo, con el ministro del Trabajo, y no hemos tenido ninguna respuesta. Son cifras a marzo del 2022 que nos entregó el expresidente Cepeda, 4.576 millones de dólares en el tema de salud, 4.530 millones del tema del 40%. Creemos nosotros entonces que es fundamental el plan de pagos, por lo menos ir pagando un 25%, un 20%, pero se debe establecer un plan de pagos. Caso contrario, esta situación no va a cambiar. Por eso es de que obviamente nosotros no compartimos, respetamos mucho que se habla que hay que tomar medidas, transparentar. Las cifras están transparentadas. Hay un estudio actuarial que hizo la OIT, que hizo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordará usted, Gustavo, de esa famosa empresa Borrich, que también estuvo involucrada en actos de corrupción, hizo otro estudio en el 2019. Están las cifras transparentadas. Pero obviamente no se dice nada de la deuda del Estado, no se dice nada de la morosidad del sector privado, que es fundamental. Para ir tomando medidas pasa por establecer un plan de pagos para atender salud, para atender las pensiones, para entregar medicina y obviamente para que exista una atención digna para afiliados, jubilados y pensionistas, que es lo fundamental. El IES cumple dos funciones, obviamente, que es la atención acompañada de medicinas, y también el tema de que se entregue de una manera puntual el tema de la pensión jubilar. Son los dos aspectos prioritarios, si cabe el término, entre otros, que cumple el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obviamente acompañado del principio de la solidaridad que tiene el IES como tal. Ahora, ingeniero Villavicencio, nos preguntamos si efectivamente hay transparencia en estos estudios. Recordamos que se declararon reservados los estudios actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién en realidad los conoce? ¿Quién tiene esa información? Es necesario conocerla precisamente para, con base en eso, saber cuál es el estado de situación del instituto. Por ahí se dice, hemos leído la mañana de hoy en algunas publicaciones en redes sociales, que prácticamente la cuenta de salud del IES estaría ya en cero y que para el próximo mes ya no hay un centavo. Mire, esa es el pánico económico que nos quieren vender. Por eso nosotros decimos, existe una campaña de decir no hay plata en salud, no hay médicos, no hay enfermeras, el IES no sirve para tomar medidas, porque el tema de derivar la entrega de medicinas al sector privado o derivar los pacientes al sector privado es parte de las privatizaciones. No lo dice José Villavicencio, lo dijo el expresidente Cepeda. Así de sencillo. Entonces, nosotros nos preocupa de que hay una campaña de pretender desprestigiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las pretensiones que tienen. No pagarle a Solca. Lo que preocupa, ingeniero Villavicencio, es si efectivamente saber si el instituto está quebrado, está por quebrar. No. ¿Qué medidas urgentes hay que tomar, más allá del pago de la deuda que necesariamente debe cumplir el gobierno nacional de manera oportuna? Nosotros hemos planteado que el IES no está quebrado, que tiene un problema de iniquidez, porque es hasta, yo digo, un poco absurdo. Nos dicen que no hay plata para la salud, pero le siguen comprando bonos al gobierno como tal.
Y entonces es inaceptable. Los estudios que se hicieron en el 2019 y parte del 2020 se establece de que el IES tendrá recursos para pagar el tema de pensiones y el tema de salud por lo menos hasta el 2040 y en el peor de los casos hasta el 2038. Dicen los estudios, los 3 estudios que se hicieron. Y entonces cuando hoy se dice que no hay plata para salud es falso, crean un pánico económico para tomar nuevas medidas que son pasos a las privatizaciones, más allá que nos dicen que la Constitución prohíbe la privatización. Ese es el objetivo, establecer las cuentas únicas, son parte de la política de privatizaciones que tienen establecido. Entonces, si no hay plata para pagar salud como, o para atender salud, como nos dicen, que el gobierno establezca un plan de pagos, priorice la vida en vez de seguir cumpliéndole con punto y coma los pagos al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es preferible, la vida o el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional? Entonces, por eso es fundamental que el gobierno establezca este plan de pagos. ¿Qué pasó, por otra parte, con el nombramiento de 2 representantes de los trabajadores, de los jubilados, que se encontraba prácticamente ya en marcha y que tenía que iniciar el Consejo Nacional Electoral con la conformación de los colegios electorales? Le decía anteriormente, Gustavo, el Consejo Nacional Electoral es parte de lo que pasa en el IES, es cómplices. Cuando hace 4 meses hemos solicitado, se bota la pelotita que el IES no le entrega los nombres de los colegios electorales y no convocan a elecciones. Cuando se requiere de que el Ministerio del Trabajo certifique cuáles son las organizaciones legalmente representativas, entiendo que en el tema de la Cámara de Comercio, Industria, es la otra institución que certifica que están legalmente representadas, pero se botan la pelotita. La señora Tamaín en su momento nos dijo, habrá que ver qué piensa el presidente. Por Dios, no hablamos de que tenemos independencia de funciones. Y entonces estamos pensando en qué piensa el principal moroso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tomar medidas cuando sigue un consejo directivo del IES prorrogado tomando decisiones de manera dolosa que tendrán que responder. ¿Es necesario también reformar la Ley de Seguridad Social? ¿Hay alguna iniciativa en la legislatura? Miren, recordará Gustavo de que reformaron después de 4 años el artículo 28, el presidente Lazo lo vetó totalmente, ya se ha cumplido el año de ese veto. Hoy tenemos ya la potestad de presentar un proyecto de reforma, estamos trabajando en eso, pero nosotros también estamos trabajando en un proyecto integral. Creemos de que se requiere una nueva ley de seguridad social, hay que hablar de la autonomía económica, financiera, administrativa del IES en la práctica, no en el discurso, porque todo se habla de la autonomía. Sin embargo, los gobiernos de turno, todos los que han pasado, han usado como caja chica y como botín político el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso tiene que cambiar. Hay otro problema que es todavía más grave, que no se toma en consideración, que es el Banco del BIES, por los préstamos que se hicieron en su momento en contra de las normativas, sin cumplir requisitos, sino de manera política. Hay ahí terrenos que se estarían perdiendo por el mal manejo, y entonces esta realidad tiene que cambiar. Por eso nosotros decimos, hay que cambiar, recuperar el IES y el Banco del BIES de los corruptos, de las mafias y de los gobiernos de turno, y ponerlo al servicio de los verdaderos dueños. Finalmente, cuéntenos qué aspiración tienen ustedes con respecto a la dimensión de esta medida, de esta convocatoria que han hecho para el 21 de septiembre. Nosotros estamos convocando al pueblo ecuatoriano porque creemos de que no podemos permitir que una de las principales instituciones, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quiebre o que se siga manejando de esa manera como se ha venido manejando hoy. Entonces hacemos un llamado a que el pueblo ecuatoriano se sume. Creemos de que esto no es un problema de trabajadores, de afiliados, de jubilados y pensionistas, sino del país, de recuperar una de las instituciones denominadas el patrimonio de los ecuatorianos desde el Frente Unitario, desde nuestra central sindical. Así que aspiramos de que el pueblo ecuatoriano se sume, porque es fundamental hoy unirnos para combatir la peor pandemia, que es la corrupción. Gracias por habernos acompañado. Han escuchado. Gracias, buenos días. Al ingeniero José Villavicencio, dirigente de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores, entidades que han convocado a una marcha nacional
exigiendo un plan de pagos de parte del gobierno hacia el IES de su millonaria deuda. Estas marchas se realizarán el 21 de septiembre.